Comenzamos rueda de prensa con Kiko Ramírez. Kiko, decías el otro día que todo lo bueno se acaba. Pues sí, la verdad que sí. He disfrutado muchísimo, como todo este tiempo. Yo creo que he conseguido tener un vestuario, tanto el del año pasado como este, muy comprometido con la labor, con el club. Y bueno, y hoy lo han demostrado. Un equipo que sin jugarse nada contra un don Huracán, un equipo que, uno de los más regulares de la categoría, con mucho potencial, pues ha dado la cara hasta el último minuto con un calor sofocante y la verdad es que orgullosísimo un poco de eso. Agradeciendo al público un poquito, es un homenaje a toda tu trayectoria en el club. Sí, yo les estoy muy agradecido. Tengo que decir, a mí siempre me animaron, siempre me ayudaron y eso lo llevaré muy adentro. La verdad es que es emotivo que los aficionados del Hospitalet se vuelquen, le den la confianza al entrenador desde el primer día ya hasta el último día que soy aquí en casa. Y la verdad es que muy contento porque me considero uno de ellos y me considero un aficionado como ellos del Hospitalet. La verdad es que este club me abrió las puertas cuando yo tenía seriamente problemas después de salir del Nasti de Tarragona. Y aquí agradecer a Miguel, el presidente, que me diera esa confianza, junto a Quique Cárcel. Mejor, Michel, mejor, venir mejor. Muchas gracias. Que por cierto, Quique estaba por aquí, quería aprovechar las gracias, porque este fue la verdaderamente apuesta arriesgada por su parte. Me estuvieron apoyando, pudimos conseguir un playoff y casi un ascenso, y me dieron la confianza para un año más. La verdad es que contentísimo con el trato recibido del presidente castellano, de su junta, de toda la gente que ha colaborado en que yo sea feliz aquí y que acabe mi último día feliz. Y es un regalo que me llevo para siempre y es un regalo que es mío. Y la verdad es que en el fútbol pocas veces te encuentras en esta situación, ¿no? La verdad es que estoy muy agradecido y hoy voy a dormir muy bien. ¿Te esperabas un Huracán tan endeble? No. A ver, aquí hay el partido, yo creo que un equipo se juega muchísimo como el Huracán, pendiente de un resultado, y Hospitalet pues que solo quería agradar, que solo quería trabajar y que solo quería ganar. Y bueno, ellos han tenido sus opciones, han empezado muy fuerte, con unas ideas muy claras, sobre todo en la estrategia, y yo creo que el gol les ha hecho muchísimo daño, el gol de penalti, ellos han tenido ocasiones, ha sido un equipo que han ido a buscar el partido, y luego ya la segunda parte, el calor y un poquito yo creo que la trayectoria del Hospitalet de estas últimas por lo menos 2 temporadas que he estado yo aquí, que la segunda parte, sobre todo si marcamos esa portería, que todo el mundo sabe, el campo hace bajada para nosotros, subida para el contrario, y empiezan a haber jugadas, empiezan a aparecer espacios y la gente empieza a disfrutar. Y bueno, y ha sido un partido de ese tipo. Pero ya te digo, se ha notado mucho un equipo como el Huracán, se juega muchísimo, con un equipo como nosotros que bueno, simplemente iba a ganar y a agradar. No sé si tienes sensación de irte antes de lo que te hubiese gustado. Bueno, eso nunca se sabrá, es una decisión que he tomado y lo bueno lo quiero compartir con todo el mundo, que son muchísimas cosas, y lo malo me lo llevo a mi casa. Pero ya hice una rueda de prensa en el Nasti, estoy muy agradecido y es una decisión que he tomado yo. Meditada de hace muchos meses, me he estado preparando para este momento, mi familia también, y bueno, en definitiva, en la vida hay momentos en los cuales tienes que tomar decisiones y un entrenador pues, está acostumbrado a este tipo de cosas. Yo he tomado esa decisión y creo y pienso que va a ser la correcta para mí. Si tuvieras que quedarte con un buen momento de este hospital, ¿cuál cogerías? Hombre, el de hoy ha sido espectacular. Ha sido espectacular, el segundo gol, los jugadores haciendo piña. La verdad es que eso es lo que más me llena y lo más importante del fútbol, porque en definitiva yo soy un entrenador que hace vestuario, yo soy un entrenador que busca un poquito una piña por encima de otras cosas. Y hoy se ha demostrado una vez más que este equipo, después de perder 5-1 un partido muy duro para nosotros y de quedarse sin opciones, ha sabido levantarse y ha sabido, a través del esfuerzo y del ADN, como bien definió Iván Jamuch, que también está por aquí, el equipo tiene ADN que hace que seamos muy competitivos y en definitiva es lo que buscábamos todos. ¿Te gustaría algún día volver? Sí, hombre, claro, yo no cierro ninguna puerta. Si me voy de esta forma, lógicamente esto es mi casa. Esto es mi casa, indudablemente que el fútbol da muchísimas vueltas y que bueno, nunca se sabe. Es una decisión que la tomamos meditada
Quisiera también agradecer, ya que he entrado, a Iván Hamuch, todo su trabajo. Fuimos los dos únicos de la plantilla que nos quedamos sin vacaciones en verano, y agradecerle su trabajo en este tiempo, y bueno, sobre todo a los jugadores que, bueno, hoy se ha visto, ¿no?, que han peleado hasta el último minuto. Orgullosísimo de tener esos jugadores, de tener ese vestuario. Y no me quiero olvidar, porque estoy diciendo nombres y no venía a decir nombres, pero no me quiero olvidar de la gente que me ha apoyado siempre, que han sido el cuerpo técnico, como Albert Luque, que también está por aquí, como Jordi Jodá, como Óscar, los fisios, han sufrido conmigo todo, lo bueno y lo malo, y la verdad es que les estoy muy agradecido. Has dicho que es una decisión meditada desde hace tiempo. Escuchando tu rueda de prensa, uno no entiende por qué te vas, pues. Bueno, si todos son agradecimientos y buenos momentos, sí, ¿qué es lo que determina ese día que meditas hace tiempo, pues no continuar en el Hospitalet? Bueno, pues que las etapas acaban, un punto, nada más. Yo sé por qué momento está pasando el club y posiblemente, bueno, no seamos compatibles en ese sentido. Yo busco, y así me quedé, busco pues, un equipo competitivo, quiero aspirar a algo más. Y bueno, sé por los problemas que está pasando el club y bueno, después de las dos reuniones pues no hubo entendimiento en ese sentido, respetando sobre todo los problemas que tiene el club, y a partir de ahí pues, uno toma la decisión sabiendo que se puede equivocar también, ¿no? Pero ya te digo, muy meditada y de hace muchísimo tiempo que se me rondaba por la cabeza. He querido trabajar hasta el último día, de hecho me queda una semanita más, no hay huelga, y ya te digo, poca cosa más. Insisto en que lo bueno lo quiero compartir con todos vosotros, y lo malo, porque siempre hay cosas malas, me lo llevo para mi casa y me lo pongo yo, porque creo que es por respeto al club, no puedo entrar en valoraciones. En la última jugada en el Estadio Municipal se ha dado un gol, porque el árbitro... No sé si es hermano tuyo el árbitro o qué. No sé si resume un poquito pues, la etapa de Kiko Ramírez, ¿no? Que un gol sea pues, el colofón de 2 años en el Estadio Municipal. Sí, además, recordaba un momento muy importante, la última jugada del día del Cádiz, ¿no? La última jugada gol, el día de Baleares, la última jugada gol. Bueno, parece ser que mi vida está ligada a sufrir hasta el último minuto, ¿no? Hasta el último segundo, ¿no? Pero es que ha sido bonito y una vez más yo agradezco muchísimo el esfuerzo de los jugadores, porque ellos son los que juegan. ¿Con qué momento te quedas de todos estos meses? Bueno, con todo. Yo tengo una película en mi cabeza y me quedo con todos. Les digo, yo ya ha sido muy bonito, pero hay muchos momentos. Yo creo que este año hemos vivido grandes momentos en la Copa, donde el equipo, la ciudad ha sonado en España, no, en el mundo entero, ¿no? Jugando contra un Atlético de Madrid, un Calderón. Y bueno, yo creo que lo importante del fútbol para Hospitalet es un poco eso, ¿no? Que salgamos todos beneficiados de la trayectoria deportiva de este equipo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, un año de ensueño. ¿Una pregunta más? Venga. Muchas gracias.